jaietan egin dela asko da, auzoetara zabaldu da. Auzoetako jende implikatu da euren auzotako jaian, eta horri ere erantzun behar zaionez, geratu da, jetxi da berez aurrekontua, baina proportzioan, eta auzo gehiago implikatu direnez horrek ekarri deu, bueno, mantentzea justo iaz ez egonan antzekoa. Pues hombre, nosotros habíamos propuesto la primera, que sería de incrementar la contratación con 2 temporales atendiendo a la demanda del servicio de euskera y dirigida a una partida o un programa de subvenciones que establecía el Gobierno vasco. Entendemos que es prioritario. En la siguiente enmienda que presentamos y que parece, por lo que has comentado, y no voy a ponerlo en duda, de la elaboración del plan de movilidad, me alegro mucho, pero es que el problema es que el año pasado me dijisteis que también se iba a hacer y no se ha hecho porque está este año para hacerse. Otra de las mociones que habíamos presentado también, igual que el año pasado comentasteis que no se aceptaba porque no se consideraba prioritaria, es una demanda de los ciudadanos de este pueblo, ordenar la zona de Urbieta. La zona de Urbieta está generando muchos conflictos, también somos todos conscientes que se ha quedado pequeña. Respecto a otra de las mociones que habíamos planteado, que de cara a la posible revitalización del comercio y ligado al programa Mercagune, entendemos que es más necesario equiparar o de alguna manera darle la misma calidad o el mismo aspecto que han ido adquiriendo la zona de Industria Calea, Pablo Picasso y lo que es toda la zona de Adolfo Urioste, a la zona de Barrancalle y Santa María, porque al final esas son las calles donde verdaderamente o donde más comercio hay en esta zona. Y finalmente también habíamos presentado otra moción, que ya presentamos el año pasado, pues creo que por suerte para este pueblo tenemos un equipo deportivo que compite en la máxima categoría estatal, que tiene, pues, no sé si problemas económicos, pero desde luego serias dificultades. Entiendo que el tener un equipo en División de Honor supone mucha riqueza para el pueblo, primero desde un punto de vista de lo que genera de ilusión y participación de los críos que cada vez se apuntan más a hacer deporte y más cuando tienen pues a deportistas que salen en la tele y eso evidentemente mueve, pero además el que haya un equipo que mueva a equipos que tienen que desplazarse a Guernica supone una riqueza tanto para los comercios como para los hoteles y como para los restaurantes del pueblo. Y además, cada no sé cuánto tiempo estamos saliendo en prensa, sale el nombre de nuestro pueblo en prensa con con una actividad deportiva y buena. En ese sentido, yo creo que, y si así me lo confirmó Iñaki, desde el equipo de rugby le han presentado a Iñaki un dossier de prensa en la que aparecen todas las menciones que se hacen al pueblo en medios de comunicación externos. En relación a que hay muchas de las obras que se han ejecutado estos 2 últimos años o se van a ejecutar estos 2 últimos años corresponden a subvenciones provenientes del Estado español. Pues sí, es verdad, provenientes del Estado español, provenientes de la Diputación, provenientes del Gobierno vasco. Nos hemos esforzado una barbaridad por conseguir dinero de donde sea. A Eusko Alderdi Jeltzalea, al PNV, en relación a las enmiendas, concretando en relación a las enmiendas, contratación de 2 temporales, contratamos 15 temporales, que parece que se propone contratar a 2 temporales y que no hay nadie, no, la contratamos a 15. La comisión de personal aprobó por unanimidad, si no recuerdo mal, por unanimidad me parece, si no, igual me equivoco, pero creo que fue por unanimidad, el hacer esas contrataciones. Y ahora se piden otras 2 contrataciones en relación a un tema que se descartó ya en comisión y que, bueno, siempre es mejor. Pues si pudiéramos hacer 70, pues haríamos 70, o 80, o 90, o 100, pero bueno, da para lo que da. En relación al plan de movilidad, ¿dónde está? Creo que está, si no me equivoco, y los responsables me pueden ratificar o enmendar, que está en la partida de estudios y proyectos de urbanismo, el plan de movilidad, y tengo constancia de que están moviendo para hacerlo. La principal enmienda en la que yo más veo que
sí se podría, que sí tiene su fundamento sólido y real, es el de la ordenación de Urbieta. El de la ordenación de los accesos, porque es un desastre. Es un desastre. Los accesos, ¿cómo se pudo poner ahí? Entre la ría del tren, con un acceso único, no tiene salida por el otro lado. Realmente es de pensar por qué se puso ahí y luego por qué no se le han estado dando soluciones que ahora pues tienen su dificultad. La ordenación interna también tiene su importancia cuando se quite la depuradora, ojalá sea cuanto antes, pues hay que también analizar ese tema, pero bueno, claro, es que decimos quitarla o hacer la ordenación Urbieta y le quitamos el dinero a Oismendi. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos sin tele? Entonces, una cosa es que las ideas sean buenas y otra cosa es de dónde quitas el dinero. Entonces, bueno, nosotros creemos que la gente vea Oismendi es importante. Mercagún, el proyecto está pedido, el proyecto está aprobado y el proyecto es para lo que es. Y Barrencale-Barrena, Barrencale, Santa María, fundamentales, todo es importante. Yo creo que se hizo no hace tampoco tanto tiempo esas calles, igual no se hizo lo mejor que se podía haber hecho, pero están hechos y yo sí creo que necesitan equipararse a la otra zona que realmente pues ha quedado bien y que merece la pena también que esas calles céntricas y ese núcleo pues vaya cogiendo también pues la hechura que tiene el otro. En relación al Gernika-Rubitalde, pues es que claro, ¿qué vas a decir? Que no, pues claro que sí, por supuesto que sí, estamos de acuerdo. El patronato da ayudas, pero claro, es que si le vas a dar un dinero y con ese cambio provocas que el equipo de pelota a mano de Gernika-Rubitalde desaparezca, pues no sé si la solución es muy buena. Mankomunidadeak badakizu guk eguneko 60 dekogu gutxi gora bera, eta zoritxarrez da, jente asko dagoelako, eta gero eta gehiago, eta gastuek gorantza egin dabe asko, aurton eguneko 30 inguru gehiago ipini behar da, pasaden urtekoagaz konparatuta. Ordan, sí que hay disponibilidad, la mancomunidad nos pasa exactamente la cuota que nos corresponde a cada uno de los socios. Este año ha habido una gran subida, por desgracia he dicho, porque hay muchos más usuarios y más necesidades, desgraciadamente, dada la situación económica, y la cantidad que exactamente nos corresponde de cuota se contempla en el presupuesto.